En el tema anterior presentamos los principales componentes de los que se compone un circuito eléctrico o electrónico. En este tema vamos a aprender a analizar circuitos, que es el verdadero propósito de esta asignatura. Analizar circuitos, como vimos, es una de las etapas básicas de la electrónica. Lo que aprendáis aquí lo vais a utilizar durante estos 4 años que dura esta titulación. Por eso os animo a que este tema lo aprendáis con interés y en profundidad, porque os servirá en el futuro. Bien, aquí tenemos los contenidos de los que versa este tema. Son todos estos de aquí. A diferencia del tema anterior, este es un tema extenso, donde pues hay diversas clases, y os animo a que las veáis todas ellas. En este vídeo vamos a realizar una pequeña introducción a lo que sería el análisis sistemático de circuitos. En este tema vamos a utilizar algunos de los componentes vistos hasta ahora. Vamos a utilizar aquellos componentes que son más propios de la corriente continua, como por ejemplo sería el caso de las resistencias, las fuentes de tensión o las fuentes de corriente. Estos son los componentes con los que vamos a aprender a analizar circuitos de manera sistemática. Las fuentes de tensión y de corriente serán continuas, pero podrán ser tanto independientes como dependientes. Lo que vamos a aprender en este tema es analizar circuitos de manera sistemática. ¿Esto para qué nos va a valer? Bueno, pues esto nos va a valer para que el año que viene o el siguiente, cuando nos pongan un circuito, ya no tengamos ningún tipo de problema en analizarlo. Simplemente pues que nos podamos concentrar ya en entender el propio circuito en sí, pero que el análisis de circuitos no suponga nunca una barrera para ninguno de vosotros a la hora de llegar a entender un circuito electrónico. Lo que vamos a aprender en este tema es, de una forma metódica y ordenada, vamos a ver cómo sacar las tensiones y las corrientes en todos los componentes del circuito. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí es aplicar un método. Este tema es muy sencillo, si lo encaráis bien. Lo que hay que hacer aquí es seguir el método que proponemos. Por tanto, si se sigue ese método, los resultados son automáticos, salen. Lo único que tenéis que hacer aquí pues es seguir este método. Entonces yo os recomiendo que en este tema no innovéis demasiado. Ya habrá tiempo de innovar más adelante y luego en otras asignaturas. Aquellos que tengáis espíritu innovador, en esta titulación lo vais a poder ejercitar al máximo. Sin embargo, para llegar a ese nivel de poder diseñar nuestros propios circuitos, primero es necesario saber cómo analizarlos. Y es lo que vamos a hacer en este tema que tenemos aquí. Vamos a analizar los circuitos en base a un elemento, que es la topología. La topología es cómo están conectados los elementos del circuito en sí. Por tanto, aquí en este tema no nos va a importar tanto los componentes que haya en el circuito, sino cómo estén esos componentes conectados entre sí, lo que se llama la topología. La topología de un circuito, pues, es eso, ¿no? El modo en el que se conectan los componentes entre sí. De tal manera que analizando cómo están conectados unos componentes con otros, vamos a ser capaces de resolver nuestro circuito, de determinar cuáles son los valores de tensión y de corriente en todos los puntos del circuito. Bueno, pues nos espera un tema apasionante que yo os animo a que lo curséis también con interés y con emoción. Para analizar los circuitos según su topología, lo que vamos a hacer en primer lugar es enumerar las dos leyes básicas que rigen el análisis de circuitos, que son las leyes de Kirchhoff. Como os he comentado, hay dos leyes de Kirchhoff. En el siguiente vídeo vamos a introducir la primera de ellas. El conocimiento de estas dos leyes nos va a permitir aplicar estos métodos sistemáticos de analizar circuitos según la topología, según el modo de conexión de los componentes. De tal manera que nos podrán poner delante el circuito que nos pongan, nosotros vamos a saber analizarlo utilizando estos métodos sistemáticos. Por tanto, os animo a ver el siguiente vídeo donde realizamos ya una introducción a las leyes de Kirchhoff.